Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y en el que vamos a tratar la nueva realidad tras el COVID desde el enfoque de los riesgos psicosociales. Para ello, para dar la bienvenida, doy paso a Rosa Menchen, que es jefe del área de conocimiento y cultura preventiva del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Buenos días, Rosa, Hola, ¿qué bienvenida. tal? Felipe, buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, agradeceros la invitación para participar de manera tan activa en esta jornada, no solo con mi pequeña intervención, sino con las dos técnicos del Servicio de Psicosociología en las dos mesas redondas. Efectivamente, como comentabas, bueno, esta jornada la hacemos en colaboración al amparo del convenio marco de colaboración que tenemos firmado. Bueno, que el objeto principal es impulsar la prevención de riesgos laborales junto con las buenas prácticas y hábitos entre las empresas, con el fin, en principio, de reducir el número de los posibles contagios, como comentabas, por el COVID-19 y un poco abordar esta vuelta a la normalidad de las empresas y dar un punto, bueno, pues abordarlo desde el punto de vista no solo de evitar o controlar el tema de los contagios, sino también desde el punto de vista emocional. Bueno, yo creo que tanto con esta jornada como con todo lo que tenemos pendiente, la idea es dar una serie de pautas y consejos para desarrollar el teletrabajo de forma eficiente y saludable, desde el punto de vista siempre de la prevención de riesgos laborales. Bueno, al final con el objeto de mejorar la calidad de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra región y en concreto con vosotros de la zona norte. Bueno, pues comentaros que el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, al que pertenezco y al que pertenecen mis compañeras, que hablarán ahora en un ratito, como órgano ejecutivo de las políticas preventivas de la Comunidad de Madrid, desde el inicio del estado de alarma ya empezamos a dar una serie de herramientas, intentamos dar ayuda a todas las empresas y trabajadores para llevar a cabo esta gestión de una manera un poco controlada, con el fin de evitar contagios y bueno, el colaborar con la autoridad sanitaria. Hay que tener en cuenta que además las nuevas formas de teletrabajo derivadas de la digitalización han conllevado un incremento de nuevos riesgos, ya no solo los que existían, a los que siempre le hemos dado mucha importancia, de seguridad o higiénicos, sino riesgos que aunque ya existían se han visto incrementados de manera significativa, como son los ergonómicos y los riesgos psicosociológicos, que es lo que vamos a tratar ahora. Tenemos que tener en cuenta que nosotros desde el instituto intentamos dar una serie de pautas para ayudar a todas las empresas y trabajadores, como comentaba, y bueno, consideramos trabajar en 4 pilares básicos de implementación del teletrabajo, como puede ser la necesidad de orientación al cambio cultural de organización, que claramente se ha producido a causa de la pandemia, lo relativo también a derechos digitales y obligaciones en el entorno de la transformación, que yo creo que ninguno teníamos muy controlados y tenemos que empezar a tener en cuenta. Y luego los dos aspectos fundamentales que comentaba de los nuevos riesgos que se han visto incrementados, el riesgo ergonómico, que fundamentalmente vamos a enfocar desde el tema de trastornos musculoesqueléticos, desde esos riesgos que se han visto claramente incrementados por trabajar en unas condiciones no tan controladas desde nuestras casas o otros lugares, que a priori no estaban evaluados ni teníamos un espacio de trabajo controlado, y la gestión del riesgo como no psicosocial, donde bueno, pues consideramos que es básico el establecimiento de programas de apoyo que por nuestra parte estamos comprometidos a, bueno, pues a colaborar en todo lo posible y a dar, como comentaba, esas herramientas para facilitar la gestión de estos riesgos, que nuestra experiencia nos ha dicho que es verdad que a empresarios les ha costado un poco arrancar porque no era algo que estuviera tan organizado y ya lo contarán más adelante. Sí que quiero destacar que nos encontramos, me imagino que sí que lo sabremos todos, en la Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, y nosotros desde el Instituto sí que estamos llevando a cabo, no solo comprometidos con el objetivo de este año, que es el de trabajos saludables, relajemos las cargas, en el que está enfocado en temas ergonómicos, sino también con todos los temas de prevención. Hemos estado en colegios y en institutos creando esa mochila preventiva, creando la prevención en todas las etapas educativas y en todos los niveles de la estructura educativa, que consideramos que es fundamental para que cuando lleguen al trabajo ya tengan esa mochila que os comentaba.
Hemos hecho bastantes jornadas relativas a enfermedades profesionales, un poco enfocar cómo se tiene que hacer esa gestión de la enfermedad profesional en la empresa. Hemos hecho también una jornada sobre riesgos biomecánicos, negociación colectiva, seguridad vial. Y bueno, con esta jornada con vosotros queremos centrarnos en el tema del riesgo psicosocial. Desde el que, bueno, pues nosotros en colaboración con vosotros, AICA, estamos yo creo que dando un impulso importante. Y nada, simplemente poner a disposición de todos los asistentes y de todos vosotros el Instituto Regional, todas nuestras jornadas a través del catálogo de formación de este año y, como no, el asesoramiento que presta todas las áreas del Instituto. Y una vez más agradecer, bueno, pues nuestra presencia y espero que disfrutéis muchísimo de la jornada. Muchísimas gracias, Rosa. Pues Gracias a efectivamente, vosotros. yo creo que tenemos una jornada muy interesante. Precisamente Alcobendas, en la zona norte, es una zona con empresas fundamentalmente del sector servicio, aunque es cierto que tenemos industria, fundamentalmente industria farmacéutica, pero es cierto que todas las empresas relacionadas con los servicios, tanto el tema de los riesgos psicosociales en la vuelta al trabajo como en la gestión del teletrabajo, está siendo un aspecto muy, muy importante y muy relevante desde el punto de vista de la gestión de las personas. Pues damos paso ya a la primera mesa, que vamos a tratar fundamentalmente, como decía, de los riesgos psicosociales en esta situación que tenemos ahora. A mí me gusta, porque soy muy optimista, llamar la situación post-pandemia, aunque yo creo que estamos en salida de pandemia todavía. Pero bueno, vamos a ver cómo, desde el punto de vista de riesgos psicosociales, afecta esta vuelta a la actividad sobre todo presencial, que es cierto que ya las empresas están empezando a compaginar el teletrabajo con esta presencialidad. Y tenemos en esta primera mesa a tres ponentes. Va a participar Rosa María García, que es técnico de prevención, que forma parte del Servicio de Intermediación en Riesgos Psicosociales del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos a Ana Isabel Morales, también psicóloga y técnico superior en prevención de riesgos laborales del Grupo Previn. Y tenemos también a Lucía Potenciano, técnico superior en prevención de riesgos laborales dentro de la Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Muchas gracias a las tres por estar aquí. Gracias a vosotros. Si os parece, habíamos pensado que esta mesa tuviera un enfoque casi, no te diría de coloquio, pero sí un cierto diálogo en donde yo pondría sobre la mesa, o quiero poner sobre la mesa una serie de cuestiones que os iré haciendo a cada una de vosotras. Y, bueno, sentiros libres en el sentido de, bueno, si alguna quiere participar o puntualizar o complementar alguna reflexión, pues para que lo hagáis libremente. Pero antes sí me interesaba aprovechar este encuentro para bueno, preguntar y sobre todo mostrar lo que estáis haciendo en el Instituto Regional a través del Servicio de Intermediación en Riesgos Psicosociales. Y para esto, Rosa, sí me gustaría que un poco nos comentaras cuándo se creó y por qué y el tipo de actividades que desarrolláis. Pues nada, Felipe, bueno, me uno a las palabras de gratitud de mi compañera Rosa Menchen y bueno, pues de ocupar este espacio, ¿no? A ver si, bueno, pues podemos ser un poco útiles y proporcionar algún consejo, ¿no? Más entre todos. Bueno, el servicio de intermediación se crea por una resolución ya en el año 2004 de la Asamblea de Madrid. En aquellos tiempos empezaban ya en el 2003 a hablarse mucho de acoso psicológico en el trabajo y consideraron desde la Asamblea que se debía crear pues un órgano de intermediación y mediación en materia de riesgos psicosociales, principalmente, bueno, pues que tratara temas de acoso, de conflictos en el trabajo, de riesgos de organización del trabajo, etcétera. Y este organismo, este servicio, dependiera del Instituto Regional de Seguridad y Salud, ¿no? Entonces, bueno, pues desde este año 2004, bueno, pues se trabaja, ¿no? Promoviendo estudios, líneas de investigación, realizando asesoramiento, tanto a empresas y trabajadores, ¿no?
en todo temas que son riesgos psicosociales en el trabajo, organización de trabajo, acoso, etcétera, etcétera, ¿no? Se realizan programaciones anuales en las que hacemos campañas de asesoramiento a empresas en determinados sectores. También atendemos a trabajadores con situaciones de conflicto o de daño a la salud derivado por temas de acoso sexual, bueno, de mucho tipo. Y también estamos, bueno, a disposición también de compañeros técnicos y a empresas en temas de asesoramiento con respecto a evaluaciones de riesgos psicosociales o creación de protocolos contra el acoso, de gestión de conflicto, etcétera, etcétera. Estos serían grandes rasgos la creación del servicio, ¿no? De qué es lo que hacemos principalmente. Oye, y en este sentido, un poco lo que estás diciendo, ¿cuál es la diferencia entre intermediar e intervenir desde vuestro servicio? Bueno, pues es distinta, ¿no? Porque de alguna manera en esa actuación que tenemos con las solicitudes que nos realizan los trabajadores aquí en el instituto, la intervención es una acción más evaluativa, es una acción técnica más de carácter evaluativa, ¿no? De alguna manera, el objetivo que tenemos con ellos es investigar y analizar y a la vez proponer medidas en esas condiciones de trabajo que pudieran ser disfuncionales en relación a riesgos psicosociales, ¿no? Que están generando daño a la salud o en forma de estrés o acoso, etcétera, etcétera. Es una acción más evaluativa. Sin embargo, la intermediación es un proceso en el que acompañamos a tanto empresa como trabajador en una resolución de un conflicto que puedan tener, ¿no? Realmente hay dos partes que están en disintonía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que hay intereses distintos y hay una situación de conflicto. Entonces nosotros acompañamos porque en algún momento cuando ya realmente hay una solicitud aquí, ha habido intentos previos que no han llegado a solución, ¿no? Entonces nosotros, bueno, pues facilitamos ese cambio y ese espacio donde creamos un entorno ético y moral, ¿no? Para acompañar en ese proceso a las personas. Realmente los trabajadores a veces vienen con daño importante, ¿no? Con estrés, bajas laborales y, bueno, pues ven que su conflicto con la empresa no tiene solución, no ven manera. Entonces, bueno, pues somos ese tercero que está ahí para las dos partes. Somos imparciales y bueno, pues la verdad es que es un servicio más del instituto que hemos atendido ya, bueno, pues muchos casos, ¿no? En intermediación. Fenomenal. Rosa, decir, no lo he dicho al principio, Sí. si tenéis cualquier tipo de pregunta, duda, el chat está abierto. Claro, por supuesto. Sentiros libres para ir haciendo a través del chat las preguntas que al final de la mesa las iremos haciendo a cada una de las participantes. Me interesa mucho, como hablábamos del tema de la pandemia, pospandemia, ¿cuáles son las actividades que durante este periodo pandémico y pospandémico habéis realizado desde el servicio? Bueno, pues hemos hecho varias y diversas. En relación a las publicaciones que comentaba antes mi compañera Rosa Menchen, pues hay un apartado nuestro, ¿no? En las preguntas, una publicación sobre preguntas, ¿no? En relación a temas psicosociales, a preguntas en general sobre el COVID. Después también realizamos otras dos que fueron más lo que es la gestión del estrés, identificar el estrés, y otra publicación que fue combatiendo el estrés, ¿no? Lo que llamamos la resiliencia. Además de participar en estas tres publicaciones, pues las webinars que hemos hecho del catálogo de formación del instituto, que han sido principalmente sobre teletrabajo, gestión de conflictos, conciliación y trabajo a distancia o teletrabajo. También el año pasado desarrollamos un convenio de colaboración con el Colegio de la Psicología de Madrid, que se llama el Proyecto Aula de Prevención de Riesgos Psicosociales, y a raíz de ese convenio se editaron 8 guías y vídeos sobre estrés y gestión de estrés. Está muy bien, está a disposición en la propia página del colegio oficial de la psicología, a disposición de cualquiera que quiera consultarlo, descargarse, tanto las webinares como las guías. Las webinares pues trataban sobre bienestar psicosocial en el trabajo, gestión de los riesgos psicosociales post-epidemia o teletrabajo también.
Además, también hemos tenido y tenemos un convenio de colaboración con ORH en el Observatorio de Recursos Humanos sobre otras webinares que ya llevamos varias también. Estas se pueden también ver desde la propia página de ORH, que son teletrabajo y salud psicosocial, impacto psicosocial de retorno al puesto de trabajo, como es el tema de esta webinar también, el nuevo perfil de competencias del prevencionista, violencia y acoso, desconexión digital, etcétera, etcétera. Y bueno, en principio, pues esa es nuestro mayor trabajo durante este tiempo. Tengo que decir en este sentido, Rosa, que las publicaciones que elaboráis desde el instituto son realmente buenas. A mí me parecen Sí, muy vale. bien elaboradas, están muy bien hechas. El único problema que tengo es que suelen estar un poco escondidas. Bueno, yo ya no, porque más o menos me lo sé. Pero yo creo que muchos técnicos de prevención, en general trabajadores o empresarios que tienen dudas y que podría ser una herramienta muy útil, a veces no saben cómo llegar. ¿En dónde los tenéis publicados? Para que... Pues mira, están en la página por el buscador ponéis Prevención de Riesgos Laborales, Comunidad de Madrid, y ahí vais a ver, voy a buscarlo yo directamente para que, por si hay Comunidad de Madrid, y ahí ya está diferenciado, vais a ver en la propia página web. Pues está, por ejemplo, el catálogo de formación sale el primero, el sexto plan director, el acceso a nuestras publicaciones, ahí está. Perfecto. Y entonces podéis buscar a la izquierda, va a haber, bueno, pues, el soporte, la colección, el año de edición, cómo buscar, ¿no? Y ahí tenéis todas las publicaciones que se han desarrollado por todos los servicios del Instituto Regional, no solo psicosociales, sino a nuestros compañeros de construcción, industria, higiene, etcétera, etcétera. Están ahí todas colgadas. Fenomenal, Rosa. Volveremos contigo. Sí, Prevención de Riesgos Laborales, Comunidad de Madrid, y os sale la página. Y ahí dentro de esa página, en un apartadito, publicaciones. Fenomenal. Pues voy a ir ahora con Ana, psicóloga, técnico superior en prevención de riesgos laborales del grupo Previn, para ir haciendo un pequeño acercamiento a lo que son los riesgos psicosociales, un poco para empezar desde el principio, desde lo más básico, para luego ir construyendo un poco la mesa. Cuéntanos un poco realmente de qué estamos hablando, qué son estos riesgos psicosociales. Bueno, pues saludaros a todos, también agradecerte la invitación, Felipe. Y bueno, pues, ¿qué es un riesgo psicosocial? Bueno, pues es aquella condición que está presente en el trabajo, en una situación laboral que está pues relacionada o con la organización del trabajo, con el entorno, con el contenido, con la realización de la tarea, etcétera, y que lo que puede tener es capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y de la salud de la persona. Ese es el resumen de lo que es un riesgo psicosocial. Ajá. ¿Y qué consecuencias tiene no atenderlos? Bueno, ¿Qué pasa pues, si los obviamos, si bueno, pasamos de ellos? Vamos a ver, un ambiente que no es favorable en esa materia, pues nos lleva pues, a un aumento del absentismo, a un menor rendimiento y una menor productividad y, por supuesto, pues un malestar psicológico y social en los trabajadores, que pueden conllevar a otros y llevar a otros problemas mucho más serios si no se zanjan en tiempo y forma. Muy bien, Ana. Pues volveremos contigo. Voy a ir aprovechando, dando paso a cada una de vosotras. Y voy a aprovechar ahora para hablar con Lucía Potenciano, también técnico superior en prevención de riesgos laborales dentro de la Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Agradecer, Lucía, vuestra participación y la colaboración que siempre tenemos tanto de comisiones como de UGT. He visto que Francisco Arenas de UGT, con quien también tenemos una gran relación, está también aquí con nosotros. Y un poco desde vuestra experiencia en estos meses, ¿qué tipos de situación de afectación psicológica se han podido dar o se han podido dar durante el confinamiento? Bueno, pues antes de nada también daros los buenos días a todos y agradecer, por supuesto, la invitación a la participación de estos webinars tan interesantes.
Entre las situaciones que hemos encontrado, bueno, y que seguimos encontrando, porque como muy bien decías, aunque estamos saliendo, tenemos que verlo como todavía el presente, ¿no? Pero sobre todo se han de esperar dos tipos de situaciones. Esto no lo digo yo, quiero decir, ha habido una serie de estudios, pocos hasta la fecha, luego hablaré más detallado de alguno que tenemos por aquí, pero sobre todo las que se pueden considerar afectaciones específicas pueden ser, por ejemplo, lo que está relacionado con alteraciones emocionales o conductuales, el estrés familiar, ¿no? Todo lo que hemos tenido situaciones donde la familia ha sufrido de forma significativa, sobre todo temas económicos, ¿no? Hablaremos también de la precariedad, las condiciones económicas, temas sociales o de salud, incluyendo la existencia de casos cercanos que hayamos tenido, de contagios, de hospitalizaciones e incluso de fallecimientos, ¿no? Pues todo esto son aquellas afectaciones, digamos, más específicas, ¿no? Situaciones psicológicas totales, ¿no? Y luego algunas que son un poco más inespecíficas, que podemos a lo mejor no identificar claramente el estímulo desencadenante como la COVID, pero sí que es verdad que ha sido un conjunto de cambios contextuales pues, derivados de la pandemia y del propio confinamiento. Pues la preocupación de intensidad diversa y moderada sobre la salud, el miedo al contagio, al grupo de familiares, el miedo al pesimismo con respecto al futuro, ¿no? Que incluso lo tenemos todavía, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sensación de que somos más vulnerables o el tema del malestar ante la incertidumbre, el desconocimiento, etcétera, etcétera. No, has hablado del miedo, a mí creo que es un tema interesantísimo, ¿no? Sobre todo ahora que estamos volviendo, a pesar de estar vacunados, la inmensísima mayoría de nosotros, pero ¿crees que sigue afectando ese miedo al contagio, ¿no? Desde el punto de vista psicológico en los trabajadores a la hora de volver a tu puesto de trabajo ya presencial, físico? ¿Cómo lo ves? Sí, por supuesto, estas condiciones han estado, vamos, yo siempre digo que llueve sobre mojado, ¿no? Han estado antes y están ahora, pero ahora se han digamos, vuelto mucho más duras, ¿no? Las condiciones que acompañan a una pandemia siempre van a incluir fuentes de estrés y dentro del estrés, ¿cómo afronta el organismo ante una situación de este tipo? Pues surge el miedo, la incertidumbre, lo que decíamos antes, ¿no? Y todo eso se manifiesta en frustración, incluso en aburrimiento, el no poder cubrir las necesidades básicas, ¿no? Que también es ese miedo que tenemos ahí, aparte de la enfermedad en sí misma y al riesgo biológico como tal, todos los riesgos psicosociales, que luego además todos estos se canalizan en el organismo con ergonómicos, un poco lo que decíais al principio, ¿no? Todo va, no somos compartimentos estancos, todo va un poco encadenado. En no disponer de información, que hemos tenido también a veces poca información o no tener pautas claras de actuación, o el tema, por ejemplo, de la salud mental o de problemas, como decía, económicos. Todo esto influye a esta situación y a este caldo de cultivo que al final genera pues estrés y miedo, apatía y lo que decía la compañera, ¿no? Todo impacta en el bienestar tanto físico y psicológico. Muchas gracias, Lucía. Pues mira, vuelvo ahora para atrás, vuelvo ahora con Ana, una vez viendo un poco estos riesgos más habituales en este tipo de situaciones. ¿Qué podemos hacer, tanto desde el punto de vista de empresa como incluso personalmente, para atender y minimizar o incluso, si fuera posible, eliminar estos efectos? Bueno, pues a ver, esta situación que tenemos, la verdad es que es un reto tanto organizacional como personal. En el tema organizacional, ahora vamos a ver un poquito qué podríamos ir haciendo de manera breve, pero yo creo que también es importante destacar que los trabajadores ahora mismo están en una situación en la cual las habilidades blandas, que siempre son tremendamente importantes en el desarrollo de la vida y, por supuesto, en el desarrollo del trabajo, ahora creo que hay que impulsarlas un poquito más. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo tenemos que estar mucho más capaces de adaptarnos a los cambios, ser mucho más hábiles en gestionar nuestro tiempo, en manejar el estrés, en autorregular emocionalmente lo que sentimos y también muy importante en que también seamos capaces de automotivarnos y de no perder la autoconfianza. Eso en la parte, por decir, más psicológica, ¿no? Que sí que hay aspectos que se pueden, por supuesto, ayudar a los trabajadores desde las empresas, ¿no? Porque, bueno, ¿en qué aspectos psicosociales podemos intervenir? Pues así brevemente podemos intervenir en el entorno físico del trabajo, que ya nuestras compañeras han lanzado alguna pincelada al respecto, pero evidentemente estos miedos
al contagio, pues si siempre ha habido miedo cuando hemos tenido un entorno físico inadecuado, ahora si tenemos una exposición a un miedo real que se llama COVID, pues es muy importante que, por supuesto, pongamos mucho énfasis en todas las cuestiones psicológicas y emocionales y de organización del trabajo, etcétera, etcétera, pero también no nos podemos olvidar del entorno físico, ¿no? Entonces, pues bueno, al igual que hacemos siempre de lo que es la evaluación de riesgos y las mediciones pertinentes a los agentes biológicos o químicos en los que estamos expuestos, pues evidentemente ahora muchísimo más, ¿no? Y bueno, a los trabajadores, si lo que les hacemos es exponerles claramente en qué situación está nuestra empresa, les damos los equipos de protección individual adecuados, les damos asesoramiento en aspectos ergonómicos y le damos también una guía de buenas prácticas de esos equipos de protección individual, pues estamos también minimizando ese miedo que, bueno, el miedo, como decía Lucía, es algo que está muy presente, pero que afortunadamente está muy presente porque el miedo es una de las emociones más útiles que tiene el ser humano. Si no tenemos miedo, nos lanzamos sin mirar a las consecuencias. Entonces, el miedo también hay que transmitir a los trabajadores que es una emoción totalmente lícita, que lo que nos hace es ayudarnos, no tenerla miedo, sino intentar con todas estas ayudas que vamos a ir viendo que sea un miedo que nos haga ser prudentes, que nos cojamos de la mano a él y que no nos bloquee, ¿vale? Entonces, por eso la primera parte de lo que es el tema del aspecto físico, pues no lo podíamos dejar a un lado. Otras cuestiones que habría que tener en cuenta, pues bueno, también han sido cambiantes las cargas, los ritmos y los horarios, ¿no?, de trabajo en esta situación. Y todo eso ha habido muchísimas personas que lo que han tenido es un aumento de la ansiedad, de la depresión, de agotamiento y ha llevado a somatizaciones, como bien decía Lucía. Por tanto, ¿qué podemos hacer desde la empresa? Pues podemos evaluar las cargas de trabajo, tanto las de sobrecarga como la de subcarga. También podemos ajustar las capacidades individuales de cada uno de los trabajadores a las tareas que les demandamos, que sea una definición de tareas muy clara, que mejoremos los métodos. Si ha cambiado el trabajo, pues también hay que cambiar y mejorar los métodos, ¿de acuerdo? Además de mejorarlo, también tenemos que asegurar que nuestros trabajadores tengan los recursos humanos y los recursos materiales para poderlo llevar a cabo y que eso no produzca estrés, que produce muchísimas veces el estrés, pues lo que es el desajuste entre lo que tengo que hacer y los medios que tengo para poderlos hacer. Organizar bien los horarios de trabajo, evitar jornadas excesivas, promover el descanso y toda la utilidad que tiene el descanso y las pausas. Luego, como también han comentado otras compañeras, se dan en estas situaciones más temas de violencia y acoso. Es más propicio que esto prolifere. Bueno, pues desde la empresa, ¿qué podemos hacer? Pues elaborar una política de violencia y acoso que todo el mundo tenga claro, que haya un protocolo al cual los trabajadores sepan dónde acudir y cuándo y de qué forma, y bueno, pues asesorar a los trabajadores y que se sientan seguros que si tienen que exponer algún tema de este tipo, pues tengan toda la libertad y toda la confidencialidad del mundo. Otro aspecto que hay así a tener en cuenta, pues es la vida laboral con la personal, que bueno, ya de por sí es compleja, pero ahora ya casi que los límites se desdibujan muchísimo más y conlleva consecuencias, ¿no? Pues entonces la flexibilidad en la organización y bueno, pues el reconocer que el equilibrio de ambos aspectos pues se repercute también en la productividad y hay que hacer pues bueno, mucha intervención al respecto y atenderlo. Otro aspecto también importante que se está dando ahora como riesgo es el miedo que tienen los trabajadores a la seguridad de su empleo. Ya no es una cuestión de una empresa en concreto, es una cuestión de la situación. Estaréis de acuerdo conmigo, ¿no?, que ahora mismo hay un momento de incertidumbre social y, bueno, pues claro, evidentemente esto también repercute muchísimo en la sensación de incertidumbre ante la seguridad del empleo que tienen los trabajadores y por tanto eso aumenta muchísimo el estrés, la depresión y bueno, baja también la motivación y la concentración en el trabajo.
¿Qué podemos hacer desde la empresa? Pues podemos proteger a los trabajadores de lo que puede ser un despido improcedente, en recordar pues, los derechos que tienen para acogerse a permisos que hay de distintos tipos, de enfermedad, de cuidado de mayores, etcétera. Aplicar medidas temporales para poder minimizar los despidos y, bueno, algo muy importante también es informar puntualmente a los trabajadores, evitar rumores y ese tipo de cuestiones que crean muchísimo miedo, incertidumbre y bueno, y también que el trabajador se pueda expresar con tranquilidad y con seguridad si tiene alguna duda que le produzca ese malestar. Y bueno, para ya concluir, pues si siempre ha sido importante un buen liderazgo en una organización, creo que ahora es muchísimo más importante. Gestionar y liderar un equipo, una empresa en pandemia es un tema bastante complicado, pero ahora más que nunca es importante que sea un liderazgo positivo, con una buena gestión. Y bueno, pues hay que dar prioridad a la seguridad de los trabajadores, compartir esos valores que tengamos desde dirección con ellos y fomentar ese sentido de permanencia. Todo ello disminuye el malestar y todas las consecuencias que puede tener. Y también es muy importante que haya una excelente comunicación, información y formación a los trabajadores en todas estas materias. Y bueno, también se puede hacer una promoción de la salud con programas en los cuales ayudemos a los trabajadores a que vean los beneficios que hay en tener unos buenos hábitos de salud, que también se sientan apoyados socialmente, bueno, pues tenemos que ayudarles para que sean conocedores de ayudas externas que pueda haber, o como en los casos que nos estaba contando Lucía, que había muchísimos problemas de tema económico, pues bueno, siempre si podemos apoyar a los trabajadores e informarles en qué tipo de ayudas hay y hacerles un poco pues eso de apoyo para que no se sientan solos, y luego también podemos tener un apoyo psicológico. Hay muchas empresas que están teniendo servicios de apoyo psicológico porque, bueno, como todos sabemos, cada persona reacciona ante estas situaciones de una manera y hay, bueno, situaciones que se pueden abordar con formación, como por ejemplo la gestión de estrés o la gestión emocional de una manera grupal, con temas formativos, etcétera, pero hay otras que sí que necesitan una intervención más individual, porque, bueno, pues porque haya otra serie de patologías u otra serie de circunstancias que haya que ver de manera individual y no grupal. Estos son, cada uno de los aspectos son, vamos, muy, muy desarrollables, pero como tenemos poco tiempo, por eso lo he hecho casi muy resumido. Nos viene muy bien estas pinceladas, luego a lo mejor podemos profundizar un poco más en ellas, pero bueno, así no tenemos una especie de foto amplia, ¿no? De foto general. Me interesa. Sí, iba a ir con Rosa. Sí. Y un poco hablando otra vez de servicio de intermediación, una vez vistos pues un poco los riesgos, ¿no? Que están latentes en estos casos, vosotros ¿cómo desarrolláis el proceso a la hora de hacer una intervención? ¿Cómo intervenís? Bueno, a ver, en el 90% de los casos son trabajadores que vienen a vernos porque están en una situación que ellos consideran, bueno, pues de acoso, conflicto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la primera trabajamos una serie de etapas. La primera sería la acogida, ¿no? La acogida y el asesoramiento, en el que con la persona vamos identificando esa queja que tiene y la demanda que podría hacernos al instituto, ¿no? También identificamos cuál es el problema que tiene principal, ¿no? Y qué necesidades tiene también. También vemos con qué apoyos cuenta, si tiene el apoyo de su médico de cabecera, del especialista, del médico de empresa, de un psicólogo, del mismo sindicato también, delegados de prevención que pueden estar ahí apoyando. También vemos cómo es el afrontamiento, cómo está enfrentando el problema en la empresa y qué consecuencias tiene, o sea, cuál es el daño que tiene para su salud, ¿no?
y con la persona vamos definiendo una actuación que puede ser una intervención o una intermediación, según también cuáles son esas necesidades o qué es lo que precisa. A veces el asesoramiento se queda ahí y cerramos porque la persona no quiere dar un paso más, pero en otras ocasiones sí, o sea, la persona ha hecho varios intentos de solucionar su conflicto, entonces ya hace una solicitud formal, entra por registro y entonces nosotros ya, pues ahí ya podemos ir a la empresa y la visitamos y vemos pues un poco cómo es la gestión preventiva, presentamos el caso, por supuesto, vemos qué acciones se han ido tomando, qué actuaciones han desarrollado, qué medidas y, bueno, pues en el caso de que sea una intervención, pues, bueno, identificamos esa gestión preventiva de la empresa, identificamos los factores que pudieran estar siendo ahí de riesgo en el caso que nos ocupa, por el que vamos, y también identificamos esas actuaciones, ¿no? Elaboramos posteriormente pues un informe en el que presentamos una serie de recomendaciones, si son oportunas, pues del tipo para generar efectos positivos y cambios organizacionales, ¿no? Preventivos, de prevención psicosocial. En el caso de que sea una intermediación, pues identificamos la situación de conflicto que hay en la empresa, también identificamos qué factores pueden estar ahí, factores psicosociales, pueden ser la base y estén alimentando esa situación y, bueno, también las actuaciones de la empresa. También ahí, en ese caso, le elaboramos un informe en el que identificamos los posibles acuerdos que se hayan establecido entre la empresa y el trabajador, ¿no? Qué acciones puede ir haciendo la empresa y luego hacemos un seguimiento de los dos casos. Por un lado vemos si los acuerdos se siguen manteniendo y por otro lado si las recomendaciones las empresas las ha implantado y tiene un efecto positivo en la gestión psicosocial. De alguna manera, eso sería a grandes rasgos los pasos que desempeñamos ahí en las actuaciones que hacemos. Ajá, muchas gracias, Rosa. Lucía, pero antes de que ojalá el instituto no tuviera que intervenir nunca, para esto siempre es importante evaluar bien, ¿no?, los riesgos. Entonces, desde el punto de vista, con tu experiencia, ¿cómo se evalúan bien los riesgos? Especialmente en este periodo, ¿no?, de fin de pandemia. ¿Cómo evaluar bien estos riesgos psicosociales? Hombre, nosotros, por la experiencia que tenemos, sí que conocemos también el servicio que nos presta el instituto. Hemos colaborado en muchos casos en común y lo que decía Rosa, efectivamente hay que hacer ambas cosas. Y una forma para evaluar es, primero, pedir la evaluación de riesgos psicosociales. Nosotros, además, intentamos que sean con los métodos que el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo nos propone. Principalmente, nosotros proponemos ISTAS 21 porque tiene un acuerdo que se firma para garantizar que todo lo que sale a modificarse se trabaja sobre ello, porque muchas veces, por desgracia, caemos en los papeles y eso se queda ahí en el cajón y lo que queremos es garantizar que todos los problemas que salgan a la luz se intenten solucionar para poner medidas preventivas, para hacer una planificación y demás. Y sobre todo, que también se ha nombrado, un grupo de trabajo. Es muy importante que los trabajadores participen, los delegados de prevención. Los trabajadores y los delegados son los que saben de sus riesgos, de cómo solucionarlos, de qué propuestas o qué medidas preventivas tienen que llevarse a cabo. Son ellos, con sus propias palabras, los que debemos darles previa consulta y participación. Por eso es tan importante que se haga un grupo de trabajo y que la evaluación no sea tecnocrática, sino que sea participativa. Es decir, que el técnico, por supuesto, pues va con el cuestionario, recoge la información anónima y confidencial que dan los trabajadores y trabajadoras, pero que a partir de ese grupo de trabajo se acuerden las medidas que se van a tomar, los plazos para llevar a cabo, qué tipo de, como se decía, la formación, la información. Si hay que hacer reuniones para mejorar esos equipos de trabajo y mejorar el trabajo, para dar las tareas claras, para las instrucciones, todo lo que se decía, que ha comentado la compañera, y todo eso es una forma de evaluar adecuada. Todo lo que no se haga así no va a servir. Va a servir a lo mejor para cumplir expediente, como digo yo, a nivel burocrático, pero lo que de verdad queremos es mejorar condiciones de trabajo, mejorar la organización del trabajo, todos juntos, todos en colaboración y participando de forma amplia. Muchas gracias, Lucía.
Os voy a hacer una última pregunta a cada una de vosotras. Lo digo por si tenéis, bueno, tenéis algún tipo de pregunta que queréis hacer a través del chat. Podéis empezar a hacerlas ya, que las iremos recogiendo. La verdad es que está siendo muy interesante. Voy a empezar contigo, Lucía, y me vas a servir un poco de enganche luego con la mesa siguiente, ¿no? Porque tras casi, en algunos casos, un año de teletrabajo absoluto, otros parcial, desde el punto de vista emocional y de riesgos psicosociales, ¿cómo afecta la vuelta al trabajo, a los trabajadores? Hombre, pues no cabe duda de que nos ha costado ajustarnos, adaptarnos a estos cambios, pues ahora lo mismo pero al revés, ¿no? Es decir, se han cambiado hábitos de conducta, se han cambiado pautas desde el tema del sueño alimenticio, de comportamiento, de situación, ¿no? De relaciones sociales, todo eso al final se ha visto afectado. Por un lado, prácticamente viene bien volver a la normalidad, por lo que decíais al principio, ¿no? Parece que se va quitando todo ese peso que se tenía y se estaba generando de estrés, pero sí que es verdad que hay que hacerlo de una forma también adaptada, motivadora, como decía antes, participativa, consultando y, bueno, poco a poco, pues los hábitos que teníamos antiguamente introducidos, pues irlos introduciendo de forma paulatina para que intenten afectar lo menos posible también a lo que hablaban también las compañeras, ¿no? A la conciliación, a todo el tema del cambio que repercute en, de nuevo, cambiar de espacio físico a todo el tema pues, que genera las relaciones sociales. Pero bueno, poco a poco y con la ayuda tanto de la empresa como de los trabajadores, yo creo que trabajando en conjunto se puede llegar a buen puerto. Al final es un interés común que todos tenemos en que todo sea lo más liviano y llevadero posible. Muchísimas gracias, Lucía. Rosa, Sí. desde el punto de vista del instituto, haznos alguna recomendación, ¿no? Para la mejora del entorno de trabajo desde el punto de vista de prevención de riesgos psicosociales. Bueno, nosotros siempre intentamos recoger, tanto bueno, en las jornadas que hacemos como esta, ¿no? y nuestros informes, ¿no? El promover principios que sean de cultura empresarial, ¿no? Sobre todo que estén basados en una cultura de convivencia y en una cultura de colaboración. Es decir, cuando hablamos de cultura de convivencia, en que estamos hablando de que las empresas tengan pues códigos de buenas prácticas empresariales, ¿no? Códigos éticos de conducta, donde se refleje qué cosas se permiten y qué cosas no están permitidas, ¿no? Que tengan elaborados procedimientos, aunque sean sencillos, ¿no? De gestión de conflictos. ¿Cuáles son las pautas que se van a desarrollar cuando hay conflictos o disconformidades en el trabajo? Que se realicen también, se implanten protocolos contra el acoso o contra la violencia, mejor dicho, ¿no? Que recoge ahí todos los tipos de acoso. Que se promuevan programas, como decía la compañera Ana, ¿no? De programas de ayuda al empleado, tan importantes además ahora en estos momentos, ¿no? Que los trabajadores puedan disponer de apoyo psicológico en estos momentos, ¿no? Realmente tan complicados. Y por otra parte, también, bueno, pues lo que hablamos de cultura de colaboración, ¿no? Que se promuevan conductas prosociales de colaboración en las empresas, ¿no? Versus competitiva, ¿no? Que no haya estos enfrentamientos o conflictos porque haya dinámicas de equipo muy en competición. Que haya, bueno, pues actitudes de liderazgo resilientes, ¿no? Y que favorezcan realmente el trabajo en equipo y el buen ambiente y la convivencia, ¿no? Y bueno, sobre todo esto tiene que estar sustentado por también lo que hablaba pues Ana, ¿no? Sobre las reglas negociadas y participadas con una base en habilidades sociales importantes, habilidades de asertividad, escucha, empatía, ¿no? Habilidades de comunicación y las habilidades de gestión emocional. Esto es importante, ¿no? Que la empresa también promueva este tipo de formación, ¿no? De habilidades de trabajo en equipo,
que forme a los líderes en competencias directivas, que se forme realmente en técnicas de gestión de conflictos en la empresa, que haya un fuerte apoyo social, ¿no? para toda la plantilla y sobre todo, bueno, pues que los canales de información y comunicación sean potentes y estén claros y definidos y que las personas sepan, ¿no? Estén bien, que conozcan bien. En principio, bueno, y la participación, o sea, también esto también que decía Lucía, ¿no? Fundamental, que puedan participar los trabajadores de todos los aspectos de su puesto de trabajo y todo aquello que afecte a su puesto. Eso es en principio. Fenomenal, Rosa. Pues para acabar, hemos visto desde el punto de vista de la empresa, Ana, desde el punto de vista de los trabajadores, ¿qué podemos hacer o qué aspectos psicosociales debemos de tener en cuenta y debemos de saber gestionar en esta vuelta a la normalidad? Pues como han comentado mis compañeras y yo un poquito al principio, sobre todo las habilidades de control de estrés, de control emocional, de comunicación entre compañeros, de trabajo en equipo. Reitero lo que acaba de decir Rosa, porque esa es la base para que esta situación, en lugar de plantearla como una amenaza laboral, porque no digo como una amenaza sanitaria, que eso no podemos controlar, pero como no es una amenaza laboral, sino es un momento de desarrollo personal en el cual estamos a tiempo para desarrollar habilidades que llamamos blandas, que las tenemos o poco desarrolladas o ahí latentes, quietecitas y que ahora es un gran momento para poderlas desarrollar. Y como os comentaba, a no ser que haya un caso muy concreto de una patología muy concreta que tenga que haber una intervención individual, todo este tipo de habilidades blandas se pueden hacer de manera grupal con acciones formativas que están muy bien definidas y que consiguen pues, precisamente ese desarrollo de esas habilidades. Y el ver esta situación como un momento de aprendizaje, como un momento de desarrollo personal y que nos va a crear unas habilidades que nos van a valer para el resto de nuestra vida, que es lo que ahora pues, está muy de moda de la palabra resiliencia, que también la ha utilizado nuestra compañera. Fenomenal. Ana, pues muchísimas gracias a las tres. Rosa García, Servicio Regional, Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Servicio de Intermediación de Riesgos Psicosociales, Ana Morales, del Grupo Previn, y a Lucía Potenciano, de la Secretaría de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias a las tres. Creo que vuestra mesa ha sido interesantísima. Dejo abierta el chat por si ahora o incluso al final de la segunda mesa queréis hacer alguna pregunta a las ponentes y sin más vamos a empezar ya la segunda mesa, para lo que saludo a Raquel Vega. Ahora viene. Que está en camino, también del Servicio de Intermediación en Riesgos Psicosociales del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Buenos días, Raquel. Hola, buenos días. Buenos días a todos y un placer estar en esta mesa. Y a Tamara Moreno, de 27 Metas, que es psicóloga y también especialista, entre otras cosas, en temas emocionales y de prevención de riesgos, ¿no? Buenos días. Bienvenidas. A todas. Bienvenidas. Muchas gracias por compartir vuestro tiempo y vuestra experiencia con todos nosotros. Y vamos a hablar en esta mesa del teletrabajo y los riesgos psicosociales. Vamos a abordar la segunda pata de esta pandemia, que ha sido el teletrabajo. Y es cierto que el teletrabajo bueno, pues nos ha obligado a compartir, tal y como lo hemos asumido desde el principio, a compartir de una forma un poco abrupta para aquellos que no estábamos acostumbrados a un espacio personal y familiar con nuestro día a día laboral. Y además, como decíamos en la anterior mesa, gestionar pues, una situación también de una enorme incertidumbre. Así que vamos a afrontar, como decía, esta dualidad, ¿no? Teletrabajo y riesgos psicosociales, con una serie de preguntas. Vamos a seguir un poco el modelo anterior, si os parece. Os voy a ir preguntando, también os
os digo que de forma absolutamente libre y flexible, si queréis complementar, puntualizar o participar en las preguntas que haga cualquiera de vosotras, podéis hacerlo libremente, aunque me voy a ir dirigiendo específicamente al principio a cada una de vosotras. Así que voy a empezar con Raquel, ¿no? Desde vuestra experiencia. Ahora mismo, ¿cómo veis la situación del teletrabajo en las empresas? ¿Realmente pensáis, como os decía al principio, que es algo que va a perdurar, que ha venido para quedarse? ¿Cuáles son vuestras perspectivas? Qué frase, ¿no?, más utilizada últimamente, ¿no?, de que el teletrabajo ha venido para quedarse. A ver, yo creo que la gran transformación que nos ha dejado la pandemia ha sido el teletrabajo. Pero yo creo que actualmente se está teletrabajando menos de lo esperado. Y se está teletrabajando de una forma, podríamos decir, más informal, menos regulada, ¿no? Yo creo que hay todavía pocos convenios colectivos o acuerdos que estén regulando lo que es el teletrabajo. El éxito está en las grandes empresas, es decir, yo creo que las grandes empresas sí que están teletrabajando, pero yo creo que el problema está en las pymes. Sí que es verdad que las empresas están utilizando modelos mixtos o modelos, los famosos híbridos, ¿no?, en un plano de presencial y en un plano más remoto, donde se van complementando, ¿no? Es decir, yo creo que lo normal es utilizar a lo mejor 2 días de teletrabajo, de remoto, y 3 días de presencial. Y sí que es verdad que, bueno, no todo es teletrabajo, ¿no? Porque muchas veces parece ser que decimos, pues salimos fuera de la oficina y esto es teletrabajar. Pues no todo es teletrabajo. Yo creo que hay que definir muy bien lo que es el teletrabajo. Está muy bien definido en la ley 10/2021 de trabajo a distancia. Y yo sí que quería, Felipe, si me haces, voy a definir este teletrabajo, porque yo creo que sí que hay que enmarcarlo dentro, para que la gente, los asistentes, sepan muy bien lo que es el teletrabajo y lo que no. El teletrabajo es un tipo de trabajo a distancia que tiene una serie de características. Es una nueva forma de organización del trabajo y de desempeñar ese trabajo que se realiza fuera de lo que es el lugar de trabajo, ¿no?, el centro de trabajo, normalmente y por defecto en el domicilio de la persona, pero puede ser en otro lugar que haya decidido ese teletrabajador. Sí que es verdad, perdonadme, no sé si ha salido algo aquí, ya. Sí que es verdad que tiene que estar regulado, tiene que ser también, está dentro de un contrato y de una regulación y de un marco laboral, tiene que ser regular, es decir, tiene que ser el 30% de la jornada en un periodo de 3 meses. Y sí que es verdad que lo importante del teletrabajo es que para que se llame teletrabajo en sí, es que se tiene que usar con exclusividad o con prevalencia todo lo que son las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, si estamos dentro de esa definición, este teletrabajo. Si estamos haciendo visitas fuera de la empresa, reuniones a lo mejor de trabajo, lo que son los desplazamientos, eso no significa el teletrabajo. Nosotros sí que creemos que el teletrabajo es algo más que ese concepto, ¿no? Es decir, yo creo que las empresas deberíamos ir a un punto más, ¿no?, que el concepto que da la propia ley, ¿no? Nosotros creemos que el teletrabajo es una herramienta estratégica para las empresas, ha roto todo lo que eran los conceptos tradicionales, ¿no?, de lo que es el espacio y el tiempo de trabajo, ¿no? Es decir, estamos hablando ya de flexibilidad, estamos hablando ya de entornos de trabajo pues que ya no desaparecen los puestos fijos, los despachos, ¿no?, y aparecen nuevos entornos de trabajo, y estamos hablando de un nuevo paradigma, de un nuevo escenario y sobre todo de una nueva cultura, ¿no?, cultura empresarial, que es donde tenemos que ir en el teletrabajo. Y para cerrar, hay una pirámide que la dejo ahí para todos los asistentes, que es igual que la pirámide de Maslow, pero es una pirámide del teletrabajo. Y entonces esta pirámide divide un poquito pues cómo está el teletrabajo en las distintas empresas, ¿no? ¿Dónde me sitúo yo, en qué escalón me sitúo yo del teletrabajo? Va del 0 al 5. El 0 sería realmente pues aquellas empresas que no pueden teletrabajar porque, bueno, pues por su actividad, como pueden ser los bomberos, construcción,
pues no pueden utilizar el teletrabajo, pero que es importante también asumirlo dentro de lo que es la organización de la empresa. Y el 5 sería el nirvana, ¿no? La nirvana del teletrabajo, donde, bueno, es mejor estar teletrabajando que casi ir al trabajo presencial, ¿no? Y luego hay distintos escalones. Realmente nosotros estamos en el escalón España, ¿no? España o casi todas las empresas estamos en el escalón 1 o como mucho en el 2. Entonces, bueno, pues sí que animo a todos los participantes a que vean esta pirámide del teletrabajo, que es de Matt Mullenberg, lo voy a leer porque si no se me va, Matt Mullenberg, y para que cada una de ellas se sitúe, ¿no? Que la empresa se pueda situar en cada uno de los escalones. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante. Y entonces, Tamara, sobre esta premisa, sobre esta base de la definición del teletrabajo que nos ha dado Raquel, ¿cuáles entiendes tú que son los principales riesgos psicosociales a los que nos enfrentamos? Pues sobre todo lo que estamos viendo más es la dificultad para desconectar, ¿no? Al final estar tanto durante la jornada, o sea, las pequeñas pausas que, bueno, pues antes el cambiar a lo mejor de una sala a otra o el tener que recurrir a algún otro compañero que no estaba tan cercano y tener que desplazarnos, pues ya nos hacía como ese pequeño reseteo de cerebro, de ver a otras personas, salir un poco de lo que es el puesto de trabajo. Y luego también la desconexión al final de la jornada, pues muchas veces está todo muy entrelazado también, claro, al tener el puesto de trabajo ahora en muchos casos en casa, pues bueno, solapamos lo que son a lo mejor tareas más propias de la casa y me voy de una cosa a otra, entonces nunca acabo y después otros 5 minutos me conecto a esto. Entonces estamos como constantemente con esa sensación de estar permanentemente conectados. Entonces se están viendo problemas, lo que ahora se llama el tecnoestrés o la fatiga Zoom, que también le llaman por ahí, gran cantidad de reuniones, de que se solape una con otra. Bueno, que muchas veces los empleados casi no encuentran tiempo ni para ir al servicio, por ejemplo, o sea, ya no digamos para tomar un café, porque bueno, lo puedes estar tomando mientras estás haciendo una reunión, ¿no? Online, pero tampoco ese es el objetivo. Esos momentos de desconexión ahora mismo se han perdido muchísimo. Y luego también los trabajadores suelen quejarse de la sensación de soledad y aislamiento. Bueno, estar en casa, pasar muchas horas en casa, aunque tengamos muchas reuniones de manera online, pero no es lo mismo. Bueno, somos una cultura de necesitar el contacto físico y vernos y bueno, contarnos nuestras cosas. Y eso mediante una pantalla, la verdad es que es mucho más complicado. Entonces, pues se produce esa sensación un poco de tener menor apoyo y, bueno, pues al final, si unimos todos esos momentos de desconexión para un café en el que ya no hablamos de trabajo, cuento alguna otra cosa que me preocupe o que me divierta o lo que sea, compartimos otro tipo de información que ahora mismo no se está teniendo. Y esto es verdad que está generando esa sensación de soledad, está siendo un poco angustiosa, ¿no? Sobre todo para la gente que teletrabaja de manera prácticamente total. De hecho, hay muchas personas, yo lo veo muchas veces en consulta y lo que trato de recomendar es la posibilidad de hacer algo de presencialidad. Pues bueno, pues para esta parte de grupo y de trabajo en equipo, que también se está perdiendo un poco esta habilidad de trabajar en equipo, pues por lo menos tratar de mantenerla lo mejor posible. Y luego también se está viendo, quizá ahora ya un poco menos, porque es verdad que ya estamos más establecidos en todas estas herramientas, pero como tú decías, Felipe, fue algo muy abrupto, de manera, bueno, casi prácticamente de la noche a la mañana, nos vimos en la obligación de adaptarnos a las nuevas circunstancias y ponernos a trabajar sin los medios adecuados muchas veces, ¿no? Pues ahí detectamos problemas de conexión desde casa, muchas empresas no tenían la tecnología necesaria para hacer todo esto y claro, cuando yo me voy a conectar a una reunión y me salgo 8 veces de la aplicación o directamente no me conecta, bueno, pues todos estos inconvenientes que se han tenido, eso ha generado mucha frustración tanto en la parte de las empresas como de los trabajadores, porque lo que antes le decía a mi compañero que lo tenía aquí al lado o una reunión en la que estábamos todos en una misma sala, ahora necesitábamos un montón de intentos o a veces ni siquiera conseguirlo, ¿no? Entonces, esa frustración también por no saber muy bien cómo manejar toda esta infraestructura, todas estas nuevas tecnologías, también está haciendo mella.
un poquito diciendo lo que ha dicho Tamara, yo creo que, y un poco con lo que he explicado al principio, cuando se están utilizando estos modelos mixtos, yo creo que muchas de las empresas lo que están haciendo es, en los días que hay que ir presencial, hacer todo lo que es esa interacción, ¿no? Es decir, reuniones, es decir, y todo lo que son tareas a lo mejor individuales, ¿no? Donde tú puedas hacer un informe, porque eso lo utilices a lo mejor en tus días de remoto. Es decir, yo creo que por eso la configuración de los espacios yo creo que va a ser distinta. Es decir, yo creo que sí que van a sobrar esos, lo que decíamos, ¿no? Esos puestos y esos despachos, porque yo creo que los espacios ahora mismo van a ser más de encuentro. Es decir, yo creo que la gente va a tener que ir, pero para tener por esa falta, ¿no? o esa sensación de soledad, ¿no? Que tú decías, Tamara. Entonces yo creo que sí se está utilizando un poco lo remoto y lo presencial para eso, ¿no? Las tareas individuales, a lo mejor hacerlas en casa, pero sí lo que son las reuniones, porque muchas veces al final las reuniones online al final no es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que sí, es decir, yo creo que un poco el mixto va a servir para eso. Entonces podemos decir, y volviendo a la primera pregunta, casi que lo que está viniendo para quedarse es el modelo mixto de teletrabajo, Sí. que yo creo que vamos un poco, es cierto, en esa línea. Sí, yo creo que sí. Respecto a los efectos de la salud, me interesa mucho esto, un poco bueno, pasado por los distintos riesgos psicosociales, pero desde el punto de vista de la salud, ¿qué efectos tiene? Y no sé si verá incluso hasta algún efecto positivo. ¿Qué efectos puede tener esta forma de trabajar? Pues al final lo que más se ha visto es el aumento de problemas o síntomas de ansiedad y de estrés en los trabajadores. Es verdad que en España además manejamos unas cifras que dan un poquito de miedo, estamos bastante por encima de niveles europeos, o sea, estamos un poco a la cabeza. Por ejemplo, la ansiedad en España llega casi al 22% de la población. Derivado todo también un poco del COVID, o sea, no todo es el teletrabajo, es verdad que, bueno, es que la situación que hemos vivido con todo lo que se ha hablado antes, ¿no? De pues ese riesgo real para la salud y todos esos problemas, evidentemente nos han colocado en una situación muy complicada a todos los niveles y además de manera mundial, con lo cual ha sido muy complicado. Pero es verdad que el tema del teletrabajo también está afectando a problemas de ansiedad y de estrés crónico al no saber muy bien manejarnos en esta situación. El tema de la desconexión está afectando muchísimo a todo esto, porque estar prácticamente trabajando, no vamos a decir 24 horas, ¿no? Pero son muchas horas, la jornada como muy diseminada a lo largo del día, no hay una hora muy clara para acabar, nos vamos con cosas constantemente dándole vueltas. Entonces, bueno, nuestra ansiedad se dispara porque es complicado. Si no ponemos límite a todo eso, estamos ahí constantemente en esa misma situación. Y luego también en los niveles de síntomas depresivos también están aumentando bastante, bueno, porque el mantenernos en una situación de malestar y desagradable para nosotros generalmente pues va de la mano. El que yo tenga estrés mantenido durante mucho tiempo, pues al final afecta a mi tristeza y a mi bienestar en general. También se está viendo más absentismo laboral y más bajas por causas de salud física, que no tanto mental, pero bueno, que vienen de la mano. Lo que pasa que muchas veces lo que más vemos es la parte más física, o es de lo primero de lo que nos damos cuenta, ¿no? Pues problemas de lumbalgias, de temas más musculares, que son un reflejo al final de toda esa tensión que vamos acumulando. Y luego también algo que estamos percibiendo los psicólogos es un efecto que se ha denominado la niebla mental en muchos trabajadores, y que es como esa sensación de que me cuesta enterarme, me cuesta recordar muchas cosas, la toma de decisiones también se ve dificultada. Entonces genera irascibilidad, genera pues eso, tristeza, el tener como esa sensación de no termino de enterarme, se me olvidan cosas, como estoy permanentemente, o con esa sensación permanente de tener que estar conectada, de tener que estar haciendo siempre algo que tenga relacionado con el trabajo, pues produce un desgaste generalizado, una sensación pues como de agotamiento general, que hay mucha gente que se levanta por las mañanas y se levanta cansada, físicamente cansada y mentalmente también, después de haber dormido pues lo que sea en cada caso, no necesariamente por haber dormido pocas horas, sino es por esa sensación de fatiga crónica un poco
que se está empezando a ver. Y luego con respecto a efectos positivos, bueno, muchos tampoco se han visto, la verdad. Sí que, bueno, el eliminar los desplazamientos, sobre todo para gente que su hogar y el puesto de trabajo estuvieran muy alejados, pues eso sí que se ha visto ahí beneficiados, pues porque, bueno, no hay que perder ese tiempo. O sea, no es lo mismo, me levanto, una ducha y un café y voy encendiendo el ordenador mientras tanto que tener que desplazarme. Pero bueno, también por otro lado, esta parte de perder ese desplazamiento en el que, bueno, pues yo ya voy a lo mejor organizándome un poco el día mentalmente, ¿no? O ya entro como en esa disposición de más en el rol de trabajador o de empleado, pues tampoco ahora no se está dando. Entonces, efectos positivos, bueno, el que consiga llevar bien esta limitación de horarios, de separar mi vida personal con mi vida profesional, porque ahora está todo junto en el mismo entorno y eso no siempre es beneficioso. Si consigo separarlo bien, pues fenomenal. Si no, pues me va a costar un poquito más. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Tamara. Yo creo que la ventaja está en la flexibilidad. Yo creo que en la flexibilidad de que puedas tú un poco organizar el trabajo, ¿no? Y en la flexibilidad y relacionada con todo lo que es la conciliación y el equilibrio entre la vida personal y laboral. Y yo creo que sí que la hiperactividad, no la hiperconectividad sí que nos va a llevar a efectos de un estrés muy crónico, un burnout y a muchas adicciones, ¿no? Realmente a todo lo que son las tecnologías, ¿no? de la información y de la comunicación. Yo creo que sí que ahí tenemos el pequeño problema, ¿no? Es decir, como un poco, yo creo que sí que a partir de la ley y otras leyes que están, pues la ley de prevención y la ley de desconexión, pues yo creo que sí ahí las empresas van a tener que ponerse un poco a hacer deberes ni a hacer esos protocolos, porque sí que es verdad que si no vamos a tener a lo mejor trabajadores enfermos. Oye, pues como continuación de esto, ¿y cómo lo gestionamos, ¿no? Raquel, ¿cómo gestionamos estos riesgos psicosociales en el trabajo? Eso es lo difícil, ¿no? ¿Cómo lo gestionamos? Hombre, a ver, la gestión yo creo que sería igual que si fuera un trabajo presencial. Es decir, no tenemos que... Es decir, el teletrabajador es un trabajador más, ¿no? De la organización. Y yo creo que tiene el derecho de estar protegido en materia de seguridad y salud, igual que otro trabajador que esté haciendo su labor presencial, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el teletrabajo tiene una serie de características peculiares, ¿no? Y sí que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo cuando hacemos esta gestión. Pero sí que no hay que olvidar que desde el tema preventivo pues se aplica todo lo que es la ley de prevención de riesgos laborales y sus normas de desarrollo. Entonces, todo lo que es el tema de las evaluaciones de riesgos, la planificación, con matices, ¿eh? Luego si queréis las matizamos un poquito más, pero con matices, todo lo que es el tema de la formación, todo el tema de la vigilancia de la salud, es importante, ¿no? Tenemos un plan de prevención, ¿no? Y pues ese plan de prevención tenemos que incluir todo lo que son los puestos de teletrabajo e incluir en esos puestos en ese plan pues toda la información que tenemos de esos puestos de trabajo. Sí que es verdad que hay algunas características que a lo mejor nos llevan a lo mejor a confundirnos un poco en esa gestión que tenemos que hacer, ¿no? Porque la ley te dice que el teletrabajo es voluntario. Entonces dices, bueno, pues si es voluntario para el trabajador y es voluntario a lo mejor para el empresario, pues a lo mejor no afecta esos deberes y esas obligaciones que tenemos en el ámbito preventivo, pero eso no es así. Es decir, que afecta. Es decir, aunque sea voluntario, nos afecta todos los deberes y todas las obligaciones, tanto para la empresa como para el trabajador. El problema que podemos tener a lo mejor es la deslocalización, ¿no? De los puestos de trabajo, que sería otra de las características. ¿Y cómo puede influir eso en la gestión? Pues claro, hay un aspecto que es a lo mejor la modalidad preventiva. Claro, pues si tenemos puestos muy dispersos geográficamente, ¿qué modalidad preventiva tenemos que tener? Tanto por especialidad como por dimensionamiento de los recursos de esa modalidad. Entonces, eso es lo que tenemos que también valorar y también tenemos que incluir en ese plan de prevención. Y luego tenemos una cosa muy buena, que la ley ha dicho que todo lo que es el teletrabajo hay que formalizarlo a través de un acuerdo. Y realmente el acuerdo tiene una serie de puntos, que esos puntos nos van a venir muy bien a los técnicos y al servicio de prevención. ¿Por qué? Porque esos puntos realmente se asemejan mucho
al artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de las Condiciones de Trabajo, en el sentido de que hay muchas de las cosas, hay muchos de esos puntos que tenemos que realmente valorar cuando hagamos la evaluación del puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo podemos gestionar? Pues yo creo que hay que quitarnos un poco el miedo. Yo creo que hay que gestionarlo siempre dentro de lo que es el ámbito de la prevención. Hay que gestionar lo que es la evaluación de riesgos, la planificación, sobre todo la formación y la vigilancia de la salud. Y yo creo que hay que incluirlo en nuestro plan y en nuestro sistema de gestión de la seguridad y salud. Así, luego yo si queréis hablamos un poco más o si alguien quiere algo en concreto. Felipe. Bueno, sirve mucho pues eso, un poco de pincelada, ¿no? sobre el tema. Y más allá de lo que es estrictamente prevención, Tamara, desde el punto de vista del aspecto más psicológico, incluso desde el punto de vista del trabajador en concreto, ¿qué puede hacer para tratar de mejorar esta situación y evitar estos riesgos a los que nos hemos referido? Pues es que yo creo que lo que ha hecho la compañera, que bueno, al final el teletrabajador es un trabajador al uso, pero es cierto que hay un matiz diferente y es que con el teletrabajo hay que autogestionarse. Entonces, claro, cuando nos hemos visto abocados a esta situación en la que nadie nos ha informado, bueno, se informó, en su momento nos enteramos un poco todos de aquella manera, pero sobre todo no se ha formado ni a las empresas ni a los trabajadores, con lo cual cada uno con sus propias herramientas, pues bueno, como buenamente ha podido, nos hemos tenido que adaptar a esta situación. Es verdad que también depende del sector en el que estemos hablando, pues sectores más tecnológicos y demás, pues lo han vivido de una manera más liviana o más sencilla, ¿no? Entonces, esa autogestión, todo lo que hablamos, siempre que hablemos de autonomía y demás, previamente necesitamos una serie de entrenamiento y de aprendizaje para saber en qué nos tenemos que basar. Entonces, yo creo que ahí es donde está un poco el quid de la cuestión, esa necesidad de formación de la empresa al trabajador y luego, evidentemente, hablaban antes las compañeras todo el tema de las habilidades blandas, las soft skills, que eso también se puede formar cada trabajador de manera individual, ¿no? Pues para mejorar aquellas áreas que ahora, por ejemplo, temas de comunicación con las nuevas tecnologías, pues varían un poquito, son diferentes, perdemos parte de información. Entonces, todo eso hay que integrarlo y hay que tenerlo en cuenta. El problema es que pasamos, pues eso, de trabajar a teletrabajar, básicamente en las mismas condiciones, quiero decir, entendiendo que era la misma manera de organizarse y la misma forma de funcionar. Y hay una serie de condiciones que son diferentes, ¿no? Sobre todo eso, la autogestión, si yo no tengo herramientas, pues lo voy a hacer como buenamente pueda. Si nunca he estado acostumbrada a utilizar todas estas nuevas tecnologías, pues me va a costar bastante más. Entonces, pues claro, situaciones de frustración, de ansiedad, de no llego, de soy incapaz, sensación también de incapacidad, cuando yo toda mi vida he estado, o durante muchos años he estado desempeñando estas tareas y ahora me veo incapacitada para hacerlas, ¿no? Entonces, claro, también luego reticencia a este tipo de... Además, en este país tenemos una cultura empresarial pues más bien un poquito anticuada, entonces es verdad que todo eso no ha fomentado, hasta que no nos hemos visto en esta situación y nos ha quedado más remedio, no ha fomentado el uso de tanto de todas estas nuevas tecnologías como de las propias herramientas que teníamos cada uno. Muy bien, Tamara, muchas gracias. Raquel, aunque ya lo hemos tratado, pero por rematar, las particularidades que se a llevar a cabo durante la evaluación psicosocial en el teletrabajo. Son importantes porque sí que hay varios matices que hay que aclarar. A ver, la evaluación sigue el mismo proceso habitual de evaluación general que está regulada por la Ley de Prevención y del Reglamento de los Servicios de Prevención. Pero sí que es verdad que hay que evaluar todos los puestos de trabajo. Esa puede ser la dificultad, un poco de a ver cuál es el puesto de trabajo propio del teletrabajador y todos aquellos riesgos a los que está expuesto el teletrabajador. Y la ley dice que hay que poner especial atención a varios riesgos, ¿no? Los primeros, los riesgos ergonómicos, que no puede ser de otra manera, todo lo que es los riesgos psicosociales y los riesgos de organización. Y dentro de los riesgos de organización
sí que hace referencia a todo lo que ha dicho Tamara del descanso y la desconexión y todo lo que es lo que es la organización del tiempo de trabajo. Pero también tenemos que tener en cuenta los riesgos de confort, porque sí que es verdad que estamos en casa y tenemos que tener un confort tanto de luz, de ruido, de humedad, de temperatura y también todo lo que son los riesgos de espacio de trabajo, que yo creo que también son los olvidados. A ver, no todo el mundo tenemos un palacio ni tenemos un castillo para trabajar o una sala concreta para teletrabajar. Muchas veces trabajamos en la cocina, en donde podamos o en la habitación. Entonces, muchas veces esos espacios también están, es decir, hay gente que son nuestra familia, que puede estar por allí, ¿no? Entonces, todo eso también influye, ¿no? Es decir, tanto en la conciliación, pero también en la interacción, ¿no?, del trabajo. Entonces, el matiz importante de la evaluación es que la ley lo que te dice que hay que evaluar solo la zona donde tú vayas a prestar ese servicio. Es decir, si yo, mi trabajo donde presto mi servicio es una mesa con un ordenador, con un teléfono o con una impresora, eso es lo que hay que evaluar. Pero no amplía al resto del domicilio o del lugar que haya decidido la persona. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ahí luego vamos a poder tener algún problema en el tema de a lo mejor si ocurre algún accidente de trabajo que no esté relacionado con el trabajo. Imaginaros que me he ido, he hecho una pausa, un descanso y me he ido a tomar un café, pero me he cortado un dedo. Pero eso me lo he cortado en la cocina. Entonces, bueno, pues eso va a ser un poco, a lo mejor, el problema que vamos a tener, a lo mejor luego con el problema de los accidentes de trabajo, de que sean un accidente doméstico, el nexo causal entre trabajo y daño, pero bueno, ese es otro tema. Luego, es importante en el tema de la evaluación que el trabajador coge un papel muy activo, es decir, en todo lo que es la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque realmente quien tiene que hacer la evaluación de riesgos sigue siendo el servicio de prevención, ¿vale? Pero es decir, que entre el servicio de prevención a nuestra casa es algo excepcional. Es decir, no tiene que ser lo habitual, ¿vale? Tiene que ser algo excepcional. ¿Por qué? Por todo el tema de la intimidad, inviolabilidad del domicilio y tal. Entonces, ¿quién es el que va a dar o quién es el que va a aportar esa información? Pues es que es el propio trabajador. ¿De acuerdo? Es el trabajador el que tiene, es la fuente de información hacia la empresa. ¿Por qué? Porque si no da esa información, sí que a lo mejor el servicio de prevención debería entrar en la casa, pero esa entrada tiene que ser algo excepcional porque tiene que estar justificado con un escrito, tiene que estar entregado al trabajador, a los delegados de prevención, tiene que tener permiso concreto de ese trabajador para poder entrar. Entonces, nosotros lo que tenemos que conseguir es que el trabajador nos dé toda esa información que necesitamos para luego adoptar las medidas preventivas. ¿De acuerdo? Entonces, claro, cambia mucho lo que es el papel del trabajador aquí. Ya es un papel muy activo. ¿De acuerdo? Y para eso tenemos que formarle. Porque, claro, yo como trabajador tengo que saber observar bien lo que tengo en mi entorno, saber cuáles son los riesgos que tengo en mi entorno, pero luego también voy a tener que aplicar las medidas que el servicio de prevención me diga in situ para corregir todos esos riesgos que yo estoy indicando a la empresa. Entonces es importante, por lo que decía antes, la formación, pero la formación también es importante para reevaluar el puesto. Imaginaros que yo introduzco en mi despacho, pues introduzco una impresora. Pues tengo que volver a reevaluar a lo mejor el puesto de trabajo. Entonces tengo que dar también formación al trabajador para que pueda aprender a reevaluar ese puesto de trabajo. Y para todo lo que ha dicho Tamara, que es importantísimo, que son todo la protección o vamos a hablar del autocuidado, de los hábitos saludables, porque estamos diciendo que hay que poner mucho énfasis también en todos los riesgos psicosociales, pero claro, riesgos psicosociales relacionados con también el sedentarismo, el no movimiento, la alimentación. Entonces, todo eso tengo que autocuidarme yo, ¿vale? El ejercicio físico y todo. Entonces, claro, fijaros que la evaluación ahora cambia un poco la forma. Esos matices, Felipe, son los que hay que tener un poquitín en cuenta. Yo creo que... Es decir, la evaluación la va a hacer el servicio de prevención, pero claro, la fuente de esa información es el trabajador. Bueno, me parece interesantísimo. Claro, el enfoque cambia absolutamente y se convierte casi el trabajador en el que gestiona también la prevención de riesgos en su puesto, ¿no? Es que al final un cierto cambio, ¿no? Va a ser activa de gestión del riesgo. Porque muchas veces se confunde
Y se dice que el trabajador hace la evaluación o autoevalúa. No hay que perder que el que evalúa es el servicio de prevención, es decir, el trabajador no puede coger la función de evaluar el puesto de trabajo, sino que es el que tiene que dar esa información. Perfecto, Raquel. Pues mira, ya para acabar, os voy a hacer una pregunta más a cada una. Abrimos también el chat para las preguntas. Muy relacionado, voy a empezar contigo, Raquel, porque está muy relacionado, ya es casi como el final de lo que estábamos diciendo, y es una parte muy técnica, pero yo creo que también importante, que es el criterio técnico, ¿no? El 104.21 de la Inspección de Trabajo, sobre las actuaciones en riesgo psicosociales y cómo aparece recogido en este criterio el teletrabajo. A ver, el criterio técnico no es que tenga un apartado concreto de teletrabajo, ¿de acuerdo? Es decir, lo que pasa que sí que es verdad que muchas de las actuaciones que hace la Inspección de Trabajo sí que nombra el teletrabajo o dice algo muy concreto del teletrabajo. Sobre todo en todo lo que es el control de la gestión psicosocial de las empresas, sí que dice que para los puestos de teletrabajo a lo mejor sí se necesitan unas herramientas complementarias de evaluación, que es lo que decimos, claro. Es decir, no puedo entrar como servicio de prevención, pues tendré que poner a lo mejor un cuestionario muy específico, tendré que a lo mejor hacer una entrevista telefónica, le tendré que pedir a lo mejor al trabajador que haga mediciones muy sencillas, como pueden ser las distancias de los sitios, o a que me haga una foto. Es decir, sí que habla sobre todo de herramientas muy complementarias para la evaluación. Y luego sí que comenta que una unidad de análisis, porque las unidades de análisis en las evaluaciones de riesgos son los puestos de trabajo o las agrupaciones de puestos, pero sí que habla y lo nombra que puede ser los teletrabajadores. Entonces, sí que ahí va un poco, es decir, el criterio técnico no es ley, no es norma, pero sí que nos orienta un poco a lo que está mirando la inspección cuando tiene que ir a hacer un requerimiento o hay un tipo de denuncia. Entonces, bueno, yo creo que esos dos conceptos, sobre todo en lo que es la gestión de los riesgos en las empresas. Y luego, a ver, la inspección va a trabajar mucho, sobre todo en denuncias de los trabajadores en temas de desconexión digital, ¿vale? Porque las empresas están obligadas a hacer un protocolo interno de desconexión, desconexión digital fuera del horario de trabajo. Entonces, sí que puede haber denuncias en ese sentido, en todo lo que está relacionado con la ordenación del tiempo de trabajo y sobre todo lo que es la fatiga, ¿de acuerdo? Tanto la ordenación del tiempo de trabajo por exceso y por defecto de descanso. Y luego un tema importantísimo, que bueno, lo habéis estado nombrando también tanto Rosa, mi compañera, como Ana y como Lucía, que es el tema del acoso, pero el ciberacoso. No es que el teletrabajo lo propicie y solo se dé en el teletrabajo, pero el ciberacoso va a ser un concepto que vamos a tener que integrarlo en nuestros protocolos. Entonces yo creo que la inspección de trabajo iría en ese punto, en todo lo que es el teletrabajo como un puesto más, es decir, lo que hemos dicho, una misma gestión, y luego temas de desconexión, sobre todo, tema de estrés por ordenación de tiempo de trabajo y tema de ciberacoso. Fenomenal, Raquel. Pues Tamara, y un poco también para mantener las orejas altas, ¿no? Y ver lo importante que es todo esto que estamos tratando hoy aquí. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo si esta situación se mantiene? Pues tendremos trabajadores muy infelices, porque claro, si estamos hablando de todos estos síntomas que generan tantísimo malestar y no ponemos algún tipo de solución, tanto a nivel individual, porque yo creo que una parte también importante de esto es la consciencia, ¿no?, de cada trabajador, de un poco cuanto antes me dé cuenta yo de cómo está la situación, de cómo yo lo estoy viviendo e interpretando, y también por parte de la empresa, de echar una mano a esos trabajadores. Bueno, si en su momento no se pudo hacer esa formación, pues empezar a invertir ahora en ello, para que en el medio y en el largo plazo pues evitar el aumento del absentismo laboral, bueno, pues y eso en los casos en los que se pueda. Quiero decir, hay muchas veces que tampoco, o la gente directamente, sobre todo cuando son temas más de salud mental, el tema de bajas o de recurrir al médico y demás, no suele ser muchas veces la solución que más se toma, ¿no? Entonces aguantamos.
aguantamos y bueno, pues por muchas circunstancias, por también la visión social un poco que se tiene de todo el tema de la salud mental y entonces se aguanta y llegamos a situaciones crónicas, ¿no? Entonces, redunda en muchísimos otros aspectos, porque al final la parte emocional nos la llevamos a todas las áreas de nuestra vida. Si yo no estoy cómodo en el trabajo, no estoy a gusto, no me siento motivado, ya no vamos a hablar solo de temas de estrés, porque hay trabajadores que a lo mejor eso lo puedan gestionar mejor o no surja por lo que sea en su puesto de trabajo como un síntoma muy claro, pero podemos hablar de desmotivación, por lo que decíamos antes de ese sentimiento de desconexión, de soledad, ¿no? De muy bien de, pues no entiendo, es como ya no formo parte de este equipo, de esta empresa, también se está perdiendo un poco la identificación con los valores de la empresa, con ese todo que formamos de manera individual, de manera grupal. Entonces, esa desmotivación pues genera baja del rendimiento, por supuesto, en el puesto de trabajo y sí, luego a largo plazo puede llevar a sentimientos de tristeza y de descontento. Entonces, eso me va a influir en mi día a día en otras áreas, pues con las relaciones familiares, con las relaciones personales, sensaciones de insatisfacción. Entonces, bueno, pues la verdad es que se puede, la madeja se puede ir haciendo cada vez más grande y nos metemos en bucles un tanto complicados, sobre todo cuando de por medio está temas de estrés y de ansiedad. Bueno, pues los vamos aguantando hasta que ya no podemos aguantar más y pues ya llega una baja o una situación más crónica. Crónico quiere decir que se nos ha ido en el tiempo, con lo cual desaprender todas esas formas de funcionar y volver a aprender otras rutinas cuesta mucho más, porque llevamos mucho tiempo sometidos a una serie de circunstancias muy, muy concretas y muy nocivas. Muchas gracias, Tamara. A vosotros. Raquel. Tengo una pregunta, así que le hace nuestra amiga Cindy Valiente, compañera de la UGT, que hace una pregunta en relación a los servicios de prevención y mutuas, ¿no? Y le gustaría conocer vuestra valoración si pensáis, pienso sobre todo, yo creo que Raquel, que tú conoces más el funcionamiento de las mismas, si están preparadas para la valoración de la salud desde el punto de vista de riesgos psicosociales de los teletrabajadores, ¿no? Y si se está avanzando en materia normativa para atender esta nueva realidad, ¿no? Desde el punto de vista, yo creo que de los servicios de prevención y mutuas. A ver, yo creo que se está avanzando poco tanto en el teletrabajo como en el trabajo presencial. Es decir, yo creo que la valoración psicosocial la hace muy poquita gente. Era curioso, yo cuando me he hecho así los últimos reconocimientos médicos, te decían que si eras directivo te pasaban un test, si eras directivo, un test para el estrés, pero si eras un técnico, no. Es decir, ¿será que solo los directivos tienen estrés? Lo dejamos ahí, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que se está haciendo poco. Sí que es verdad que, bueno, las empresas lo que pueden hacer, yo creo que en el teletrabajo, es sobre todo hacer a lo mejor algún screening, es decir, ir dando algún cuestionario a lo mejor por de salud total, ¿no? O de salud a lo mejor mental, donde se vea un poquito pues cómo están, ¿no? Los teletrabajadores, a ver, digo en el teletrabajo o en todos sería lo ideal, ¿no? Cómo están en su estado de salud, ¿no? Porque claro, la vigilancia de la salud es voluntaria en un principio. Entonces ahí estamos otra vez en el tema de que si el trabajador no quiere decir cómo tiene su estado de salud, pues no tiene esa obligación. Sí que es verdad que en esa formación que decíamos antes de que tiene que tener el teletrabajador y cualquier trabajador, sí que le podemos dar señales a lo mejor de los primeros síntomas para que luego no lleguen a ese daño, ¿no? Es decir, unos primeros síntomas que digan, oye, pues es que yo tengo un poco de ansiedad o es que como no me manejo bien con con el ordenador, pues me está produciendo pues eso, esa ansiedad o esa fatiga porque no desconecto. Es decir, ir cogiendo a lo mejor algún indicador de alerta para que luego tú puedas comunicárselo a tu servicio de prevención. Pero a ver, yo creo que se está haciendo poco. Es lo que puedo decir, o por lo menos yo lo desconozco. Es decir, nosotros sí que es verdad que cuando hacemos las campañas que os ha dicho Rosa y vamos a ver un poco la gestión de las empresas, la vigilancia de la salud sí está. Es decir, está presente, lo tienen reconocido como una disciplina más, pero sí que es verdad que todo el ámbito psicosocial, pues muy, muy escaso. No sé si Tamara. Es que yo creo que en este país prevención, así como en general en cualquier ámbito,
complicado. Somos más reactivos que preventivos. Y Total. en temas de lo que tiene que ver con la salud mental, absolutamente. O sea, nos ponemos a solucionar las situaciones cuando ya, pues eso, llevamos un nivel de malestar y de agotamiento importante. Entonces, creo que lo que dices de los indicadores sería bastante valioso, pues bueno, por yo un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La información y el yo saber a qué tengo que estar pendiente. Pero además es que con el tema de emociones o salud emocional hay un hándicap añadido y es eso, que vivimos también en una cultura muy de productividad, ¿no? Produce, tú sigue hacia adelante, cuanto más trabajo saques, parece que hoy en día, pues bueno, cuando la gente nos dice, estoy hasta arriba de trabajo, estoy súper estresada porque tengo un montón de reuniones, un montón de cosas, como que se premia socialmente un poco, ¿no? Bueno, pues ya pasará, pero qué bien que tengas ahí tanto que... Entonces, claro, nos metemos en una vorágine muy complicada porque los niveles de estrés van aumentando, yo cada vez voy asumiendo más tareas y más cosas, si además yo respondo a toda esa carga de trabajo, pues puede ser que la empresa, no desde una mala intención ni muchísimo menos, pero puede ser que la empresa me dé cada vez más trabajo porque estoy respondiendo, ¿no? Entonces vamos en esa línea y claro, al final llegamos a situaciones muy complicadas en las que ya no es un reto, sino que ya nos descabala completamente y bueno, ahí ya eso ya no es, claro, ni prevención ni nada, eso ya es pues cuando tenemos el problema y el síntoma encima, tenemos que tratar de paliarlo y ahí la situación es mucho más complicada. Yo creo que todo el tema de los protocolos de desconexión digital puede ayudar mucho. Yo creo que ahí las empresas sí que es verdad que, porque la desconexión digital fuera del horario de trabajo al final es la defensa casi del descanso, ¿no? Del descanso. Entonces yo creo que eso es lo que también puede ayudar. Es decir, yo creo que todo lo que está, lo que decían un poco ¿no? en la pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué se está haciendo? Pues yo creo que es eso, ¿no? Es decir, estas normativas que en cierta manera son transversales, ¿no? Un poquito al teletrabajo, como puede ser la prevención o como puede ser pues temas de protección de datos, ¿no? Que es la desconexión digital. Entonces yo creo que ahí puede ayudar. Sí, seguro. Lo que pasa que también ahí, tanto por parte de la empresa, bueno, es que esto al final es corresponsabilidad, ¿no? Pero que el trabajador también tiene que poner esos límites, tenerlos muy claros y saber poner esos límites, que muchas veces no sabemos qué fue antes, si el huevo o la gallina, ¿no? La empresa que, bueno, pues tira un poco de ahí y el trabajador que también le cuesta más poner esos límites. Entonces, tiene que ser bidireccional. A mí me gusta decir la palabra normalizar, ¿no? Es decir, es normalizar que, bueno, pues que te pueden llegar a lo mejor comunicación o trabajo fuera de tu horario de trabajo y no tener que responder. Hay que normalizarlo en todos los sentidos, ¿no? Tanto de compañeros, clientes también, ¿eh? También. Compañeros, que muchas veces decimos, es el jefe el que me manda el trabajo, pero a lo mejor son compañeros. Entonces sí, es un poco normalizar, ¿no? Esa situación de que no va a haber ningún castigo, entre comillas, ni ninguna sanción por no contestar. Totalmente. Sí. Bueno, vamos, Fernando, Felipe, vamos poco a poco. Yo creo que estas cosas poco a poco. Tenemos que llegar al nivel superior, ¿eh? Hemos dicho que al 5, al nirvana del teletrabajo. Nos tenemos que acostumbrar, yo creo que es verdad, estamos en fase de adaptación. También es cierto lo que decíais, yo creo que hacía referencia a Tamara, que tenemos una mentalidad muy particular en el sentido de que pensamos que por estar teletrabajando va a dar la sensación de que realmente lo que estamos es en un estado de relax y casi de vacaciones. Y entonces, quizás para evitar ese pensamiento, no tomamos ninguna medida de control o gestión del tiempo y de los espacios que yo creo que debemos de ser muy disciplinados, ¿no? Y debemos de aprender a hacerlo. Bueno, os agradezco un montón. La verdad es que ha sido interesantísima. He disfrutado muchísimo de vuestra mesa, también de la primera parte de la jornada. Os agradezco una vez más tanto a Raquel Vega del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo como a Tamara Moreno de 27 Metas. Os recomiendo que visitéis la página de 27metas.com y especialmente el blog que tienes de 27 Pensamientos, que a mí me gusta mucho. Y bueno, esperar que haya sido un encuentro interesante para todos. Seguro que nos volvemos a ver en breve en una actuación de difusión, incluso de formación de este tipo. Y desearos que acabéis muy bien la semana y que descanséis bien ya en este casi puente que nos espera. Igualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos.